Y bueno, seguimos con los análisis de datos, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar ahora todos estos datos que hemos obtenido a través de este instrumento de evaluación? Una vez que los datos han sido codificados y transferidos a una matriz, ¿no? Y una vez que tenemos todos los datos, ya que los contabilizamos, se guardan en un archivo, el investigador puede proceder a analizarlos. En la actualidad, el análisis de datos se lleva a cabo por computadora, prácticamente ya nadie utiliza casi, ¿no? O lo hace de forma manual. Sin embargo, siempre hay que tener los respaldos. Eso es muy bueno porque la computadora de repente nos juega, ¿no? Antes había muchísimo views, se nos perdían todos los datos, ¿no? A mí me tocó al principio, pero es siempre mejor guardar los machotes, los cuestionarios, hasta que se termine la tesis, hasta que se termine ya, hagamos nuestro examen, ya rompemos todo, ¿no? Pero siempre es importante tener respaldos, hacerlo de forma manual a veces, especialmente si se tiene un volumen de datos considerable, ¿no? Prácticamente ahora todas las instituciones de educación superior, los centros de investigación, empresas, universidades o sindicatos ya se dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar los datos, ¿no? Lo más avanzado aquí de investigación y procesamiento de datos es el INE, ¿no? De esta suposición parte el presente capítulo, dice esto por ello, hacemos énfasis y se centra en la interpretación de los métodos de análisis cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo de estos. El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa de computadora, ¿no? Principalmente se toma la decisión respecto al análisis a realizar, pruebas estadísticas, se hace una elaboración del programa de análisis, ejecución del programa en computadora y obtención de los análisis, ¿no? De los datos, de los resultados. Los análisis que vayamos a practicar a los datos depende de tres factores principalmente: el nivel de medición de las variables, la manera como se hayan formulado las hipótesis y el interés del investigador, ¿no? Así vamos a ir procesando. Usualmente el investigador busca en primer término describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables, es decir, realiza análisis de estadística descriptiva para cada una de sus variables y luego describe la relación entre estas. Los tipos o métodos de análisis son variados y se comentan a continuación. También cabe señalar que el análisis no es indiscriminado. Cada método tiene su razón de ser y un propósito específico, no debe hacerse más análisis de los necesarios. Y la estadística no es un fin en sí misma, es una herramienta para analizar los datos, ¿no? O sea, no somos estadistas como tal. Principalmente los análisis, los principales análisis que pueden efectuarse son a nivel de estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente, puntuaciones, zeta, razones y tasas, cálculos y razonamientos de estadística inferencial, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas y análisis multivariados. ¿Qué es eso, Miss? ¿Con qué se come? Bueno, son toda la conversión y el procesamiento a nivel estadístico de todos nuestros datos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una distribución resumida de variable, calificación en prueba de motivación, ¿no? Como categorías, las frecuencias. Esto lo van a ver específicamente en estadística. Yo ahorita nada más me concreto a mostrarles cómo debiera de hacer, se tiene que aplicar todo esto. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo se grafica, ejemplos de gráficas, histogramas, ¿no? O una gráfica circular, ¿no? La de pastel, las que llamaban, ¿no? La gráfica de barras, ahora histogramas. Y cómo se van poniendo lo que serían las categorías, el X, el Y, ¿no? Los datos. En cuanto a un polígono de frecuencias, por ejemplo, ¿no? Variable motivación hacia el trabajo. Aquí pueden motivación o desmotivación hacia la deserción escolar, ¿no? Por ejemplo,
¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Estas son algunas de los conceptos claves que ustedes tienen que manejar dentro del procesamiento ya de lo que es su investigación, ¿no? Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución, los valores medios o centrales de esta nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición. Por ejemplo, las principales medidas de tendencia central son la moda, la mediana, la media, ¿no? El nivel de medición de la variable determina también cuál es la medida de tendencia central apropiada. La moda es la categoría o puntuación, ¿no? Que ocurre con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla que vamos a ver se utiliza con cualquier nivel de medición. La mediana es el valor que divide a la distribución por la mitad de los que caen por debajo de la mediana y la otra mitad ubicada por encima, ¿no? Esto lo van a ver completamente, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 38. Dice, la mediana refleja la posición intermedia de la distribución, por ejemplo, aquí es el 38. ¿Y por qué deja 4 casos por encima y 4 por abajo, ¿no? La media es la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. Se simboliza como X y es la suma de todos los valores dividida por el número de los casos. N es número de los casos. X1, X2 son toda la suma, ¿no? Es una medida solamente aplicable a mediciones por intervalos de razón. Carece de sentido por variables medidas en un nivel nominal u ordinal, ¿no? Esas son algunas medidas o algunas fórmulas que ustedes tienen que entender. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central y de la variabilidad? La moda, mediana, media, desviación estándar, varianza, máximo y mínimo, ¿no? Son algunos de los datos y cómo se manejan esas frecuencias, esos valores en una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Ahí vemos unos ejemplos, cómo se procesaría la información a nivel estadístico. Actualmente ya los programas de internet nos salvan la vida, en donde tenemos programas de cómputo para realizar cuestiones estadísticas. Ya nada más metemos datos y nos aparece todo, ¿no? Y nos aparece ya la gráfica y todo súper bien, todo lo que querramos saber y hacer, como el BMDP, programa biomédico computarizado, el ESP, paquete econométrico de software, o CIRIS, Organized Set of Integrated Routines for Investigation with Statistics, el conjunto organizado de rutinas integradas para la investigación estadística, el SAS, Sistema de Análisis Estadístico, el SPSS, que son de los más paquete estadístico para ciencias sociales, ¿no? Que desarrolló la Universidad de Chicago, algunas universidades de Estados Unidos. Sobre todo los importantes, el biomédico, el programa biomédico computarizado, el SAS y el SPSS, ¿no? Esto lo podemos buscar en internet. ¿Qué tendríamos que meter? El nombre del programa, el nombre de la corrida, la lista de variables, el medio de entrada, ¿no? Disco, archivo, cinta, formato de variables, posición, columnas, ¿no? Intervalo de razón o alfanumérico, nominal u ordinal, las pruebas estadísticas, indicadores para el manejo de datos, ¿no? Tener todos nuestros datos a la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Se van a interpretar todos estos datos, hacer nuestras conclusiones y vamos a aceptar por último nuestra hipótesis, ¿no? Y bueno, una vez que hemos procesado los datos, se interpretan y se realizan las conclusiones, confrontando la hipótesis con los resultados obtenidos. En la investigación se aprobará o se rechazará, se apoyará o no nuestra hipótesis, así como se reportarán los hallazgos encontrados, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito lo que es el análisis de datos a muy grosso modo, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tendrían que enseñar y que investigar más, ¿no? Profundizar sobre el tema, pero bueno, este sería un poquito lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo me van a entregar el reporte, ¿no? ¿Cómo van a hacer el reporte? Principalmente, ¿qué elementos tiene que tener su portada?
la cual incluye título de la investigación, nombre del autor y autores y su afiliación institucional o el nombre de la organización que patrocina el estudio y las fechas en que se presenta el reporte, ¿no? Tienen aquí el segundo paso, sería el resumen, el índice del reporte con apartados y subapartados, el resumen, ¿no? Ustedes ¿cómo se tendría que hacer? Ahí está el ejemplo. Tienen que hacer una breve introducción, ya tendría que estar su marco teórico, tienen que poner su método, ¿no?, de investigación, que incluye la hipótesis, el diseño utilizado, experimento o no experimento, sujetos, universo, muestra, la procedencia, la edad, el sexo, todo, ¿no? Instrumentos de medición, cómo va a ser, procedimiento, un resumen de cada paso de desarrollo de la investigación, ¿no?, que es lo que me tienen que entregar, los resultados, ¿no?, análisis de resultados, el análisis de resultados y lo que sería las conclusiones, la discusión, la bibliografía y los apéndices, ¿no? Así es como ustedes me tendrían que entregar ya el reporte de investigación, ¿no? Resumido, portada, índice, resumen, introducción, métodos, resultados, conclusiones y apéndices. Que bueno, que ya es lo que hemos visto. Y bueno, las referencias en este caso fueron Sampieri, Metodología de la Investigación, el libro completo, ¿no?, lo que tendrían que haber leído en este mes. Así es que bueno, fue un gusto, un placer estar con ustedes. Espero que les guste, les haya servido muchísimo. Este es el resumen, ¿no?, de lo que sería nuestra clase de seminario de titulación, que sería un poco la elaboración de un proyecto de investigación. Mi nombre es Teresa Salazar. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios, ¿no?, o a través de los mensajes.